Mi nombre es Gregorio Galdames y vamos a seguir con la tercera parte del audiolibro Rescatando Nuestro Futuro. Ahora en esta oportunidad toca hablar sobre lo que son los impuestos. Según Benjamin Franklin dijo que no hay certeza de nada en este mundo, a excepción de la muerte y los impuestos. Y él enumera 4 razones. Número 1. Usted gana dinero, debe pagar impuestos. Número 2. Usted gasta dinero y debe pagar impuestos. Número 3. Usted ahorra dinero y debe pagar impuestos. Número 4. Usted muere y aún debe pagar impuestos. Independientemente de lo que compremos, lo que vendamos, lo que ganemos, lo que poseamos o lo que hagamos, a la vuelta de la esquina el cobrador de impuestos nos está esperando. Una buena noticia es que actualmente la tasa de impuestos sobre la renta a nivel federal es la más baja históricamente hablando. Esta tasa estuvo por encima del 90% durante la presidencia de Kennedy y el 70% al comienzo de la administración del presidente Reagan. Aunque hoy en día la tasa de impuestos es una de las más bajas, hay que tomar en consideración los impuestos estatales. Vamos a ver lo que es la historia de las tasas de impuestos sobre la renta. Desde los años de 1913 al año 2015. En el año de 1913, el porcentaje de impuestos era el 7%. Es el primer impuesto sobre los ingresos. En 1917 pasó al 67% en su porcentaje de impuestos. Y la financiación para la Primera Guerra Mundial. O sea que en ese año de 1917 subieron los impuestos debido a la Primera Guerra Mundial. En 1932 pasó a 63%. Es la famosa etapa de la depresión. Y en 1941 subió al 81% en su porcentaje. Eso fue debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1944 subió al 94%, ya que la nueva ley de los impuestos individuales, o también como conocidos como taxas de 1944. En 1964 bajó al 77%. Eso fue en la época de la guerra de Vietnam, ya que en ese año rebajaron mucho los impuestos. En 1981 bajó más al 70%. Fue en la etapa del presidente Ronald Reagan donde recortó los impuestos. Y en 1988 bajó al 28%. Fue la etapa del presidente Reagan donde recortó los impuestos. Ya para 1991, el 31% fue debido a la nueva ley de impuestos. Y en el 2003 subió a lo que es el 35%, que es la etapa del presidente Bush, donde recortó los impuestos. Y del 2003
en adelante se encuentra al 39.6%, según una nueva ley de impuestos, o también llamada como American Taxpayer Relief, desde que fue hecha en el 2012. Esa es una historia respecto a lo de las tasas de impuestos sobre la renta. Mientras los canadienses tienen rangos y tasas de impuestos diferentes y algunas diferencias en los impuestos que pagan, tales como el GST, pleca, HST, o lo que quiere decir el impacto y efecto final de los impuestos, son iguales. Le deja a usted con menos dinero disponible para mayor información sobre tasas tributarias. Y el asunto de los impuestos, ya que toda estrategia financiera ha de tener en consideración el hecho de que los impuestos se toman una parte considerable de su dinero a largo plazo. De momento, ¿sabe usted cuál es la tasa de impuestos que usted está pagando actualmente? ¿Cuál va a ser su tasa de impuestos en el futuro? ¿Van a subir? ¿Se van a mantener? ¿O van a bajar las tasas de impuestos en su país? Examinemos algunos de los retos en el futuro. La reducción de la base de impuestos del país, como mencionamos, desde 1945, cuando comenzó el Seguro Social, la proporción de ciudadanos activos en el mercado laboral y la cantidad de personas retiradas se ha reducido constantemente desde más de 40 trabajadores por cada retirado, a un promedio de 3 trabajadores por retirados en la actualidad. Esta proporción se sigue reduciendo, ya que hoy en día la gente tiende a tener vidas más largas tanto en Canadá como Estados Unidos. En el futuro próximo le van a ser muy difícil a estos gobiernos mantener el programa del Seguro Social, el plan de pensión canadiense y los beneficios generales que hoy en día reciben los ciudadanos de la tercera edad. El número 1 era sobre la reducción de la base del impuesto del país. Y el número 2, el aumento de la deuda pública, ya que a partir de enero del 2015, la deuda de los Estados Unidos se encuentra en, poner mucha atención, en 18 trillones, que es una carga de $56,500 por ciudadano. Y hace 4 años era solo de 13 trillones. O sea que la deuda de Canadá es de 692.4 billones. Una carga promedio de $19,500 por cada ciudadano. Adivine quién pagará esta deuda. ¿Sabes quién? Pues nuestras generaciones. O sea, nuestras generaciones futuras pagarán esta deuda, ya que el gobierno adquiere préstamos principalmente a través de la deuda pública, la cual le adeuda a individuos, negocios y gobiernos extranjeros que han adquirido bonos del tesoro. Otro de donde también adquiere es a través de pagarés y bonos. Los inversionistas extranjeros tienen la porción mayor de la deuda nacional de los Estados Unidos. China y Japón encabezan la lista, con más de 1 trillón cada uno en pagarés. Son los países a los que Estados Unidos les ha prestado mediante bonos y pagarés. A medida que se reduce la base de impuestos de trabajadores en relación con ciudadanos pensionados,
los costos relacionados con la provisión de beneficios de retiro, Medicare, defensa e infraestructura continúa en aumento. El gobierno tendrá que escoger entre reducir el presupuesto o aumentar los impuestos. Muchas personas creen que los impuestos posiblemente aumentarán en el futuro. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? Otro pequeño subtema vamos a ver sobre lo que es impuestos sobre las ganancias de capital. Casi todo lo que usted posee o utiliza para propósitos personales o de inversión es un activo capital, tal como su vivienda, acciones en el mercado de valores y bonos. De manera que cuando usted vende activos de capital, la diferencia entre la cantidad por la cual los vendió y la base, la cual es generalmente la cantidad que pagó por ellos, y se considera ya sea una ganancia o una pérdida de capital. Las ganancias de capital sobre los activos que se mantienen por menos de un año se consideran una ganancia a corto plazo y generalmente se les aplican tasas de impuestos ordinarios. Vamos a hablar sobre lo que son impuestos ahora, impuestos después y de impuestos con ventaja. Una pregunta, ¿a dónde se va su dinero? Veamos cómo se pagan impuestos en las diferentes cuentas de inversiones. En los Estados Unidos, ¿dónde pone usted su dinero? Tenemos tres diferentes formas. Tenemos impuestos ahora, impuestos después y impuestos con ventaja. Impuestos ahora lo pones mediante cuenta chequera, o sea, cuenta de chequera, cuenta de ahorros, mediante CDs, mediante lo que es la bolsa de valores o mediante lo que son fondos mutuos. Impuestos después. Tenemos el 401k, el 403b, el IRA, el SET-IRA, anualidades y pensiones. Impuestos con ventaja. Tenemos el RON-IRA, 529 plan de colegio, bonos municipal, ahorro de salud HSA, seguro de vida y cuidados prolongados, el cual se deletrea LTTC, cuidados prolongados, LTC. Impuestos ahora. Los impuestos ahora implican que las ganancias de estas cuentas deben pagar impuestos por el año actual. Ejemplo, las ganancias provenientes de cuentas de ahorro, certificados de depósito o CDs, dividendos provenientes de la bolsa de valores, fondos mutuos y fondos del mercado monetario deben reportarse y pagar los respectivos impuestos. Vamos a impuestos después. Los impuestos después se refiere a que el dinero que usted coloca antes de impuestos o el dinero que se deposita en una cuenta es dinero sobre el cual aún no se ha pagado impuestos de renta. Sin embargo, este impuesto ciertamente se deberá pagar al momento de retirarlos. En los Estados Unidos, las cuentas de impuestos después son comúnmente, ejemplo, el IRA, el 401k, 403b,
Y en los Estados Unidos, cuando una persona comienza a retirar su dinero después de los 59 años y medio, se le cobrará impuestos a la tasa ordinaria. Pero si lo hace antes de esta edad, recibirá una penalidad del 10%, y el cual tiene lo que son pocas excepciones. De la misma forma, no se puede mantener el dinero ahí eternamente. Este se debe retirar al llegar a la edad de los 70 años y medio o pagar una penalidad de 50%. La mayoría de las cuentas de impuestos después están diseñadas de esta manera. Sin embargo, algunas de estas cuentas son diferidas, mas no son deducibles de impuestos. Por ejemplo, el dinero que usted coloca en una anualidad no calificada o una cuenta IRA no son deducibles. Es del tipo diferido, el cual no es deducible. El impuesto solo se aplica a la ganancia al momento del retiro, el cual ha sido diferido. Las reglas en Canadá son muy diferentes. Y en los impuestos con ventaja, ¿sabes tú cuáles son los impuestos con ventaja? Ya que ventaja en los impuestos significa que por lo general usted no paga impuestos al retirar el dinero de su cuenta. El dinero proveniente de esta inversión es considerado post-tributario, debido a que ya usted ha pagado los impuestos del caso. En Canadá es muy diferente. Y ahora vamos a lo que son antes o después. Debería usted evitar pagar los impuestos ahora y diferirlos hasta más tarde, a mayor edad. ¿O debería usted pagar ahora y evitar preocuparse por los impuestos en el futuro? En otras palabras, ¿debería usted pagar los impuestos al momento de sembrar o al momento de cosechar? Examinemos el ejemplo de la señora A y la señora B. Ambas tienen $10,000 para invertir en una tasa del 8% de retorno durante 36 años. De acuerdo con la regla del 72, su dinero se duplicará cada 9 años. La señora A decide pagar los impuestos más tarde, mientras que la señora B decide pagar los impuestos en el presente. Supongamos que la tasa de impuestos actual de ambas personas es igual al 25%. La señora A comenzará con $10,000 antes de pagar impuestos y la señora B con $7,500 después de pagar impuestos. Ambas señoras tienen 29 años. Ejemplo. Edad 29. Impuestos después de la señora A, 10,000. Impuestos con ventaja de la señora B, 7,500. A los 38 años de edad, la señora A, impuestos después, 20,000. La señora B, impuestos con ventaja a los 38 años, 15,000. A los 47 años, impuestos después de la señora A, 40,000. De la señora B, impuestos con ventaja, 30,000. Y a la edad de 56 años, a la impuestos después de la señora A, 80,000. Impuestos con ventaja de la señora B, 60,000. Pero a los 65 años, impuestos después de la señora A son 160,000 y los impuestos con ventaja de la señora B
son 120,000. O sea, a los 65 años, la señora A ahora tiene que pagar impuestos. Sin embargo, la tasa de impuestos podría haber cambiado. Si la tasa de impuestos es igual al 25%, o sea, 160,000 menos 40,000 al 25% de 160,000 es igual a 120,000. La señora A y la señora B están en igualdad. Pero vamos a suponer que para entonces, cuando la señora A tenga 65 años de edad, pero la tasa de interés de los impuestos disminuye al 15%, de esos 160,000 dólares menos 24,000 es el 15% de 160,000 es igual a 136,000. En ese caso, la señora A tendría ventaja sobre la señora B. Pero si la tasa de impuestos asciende del 25 al 35%, los 160 de la señora A, 160,000 menos 56,000, que equivalen al 35% de 160,000, le quedarían igual a 104,000. En este caso, la señora A pierde dinero en comparación con la señora B. Esa es la ventaja de pagar impuestos antes que pagar impuestos después, que puede ser que disminuya el porcentaje de los impuestos o puede ser que suba el porcentaje de los impuestos. La señora B paga impuestos al momento de sembrar con el 25%. La señora A los paga más tarde al momento de cosecharlos y los impuestos podrían ser menores o mayores del 25%. Ambas personas toman un riesgo calculado con base en su predicción de la tasa de impuestos del futuro, para cuando ellos retiren su dinero al final. Algunas personas piensan como la señora A: cuando envejezcan ganarán menos dinero. De esta manera pagarán una tasa inferior. Sin embargo, otras personas piensan como la persona B. Con las tendencias de una población en edad cada vez más avanzada y un déficit presupuestales más elevados, el gobierno va a aumentar los impuestos. Las personas como la señora B también creen que pueden obtener buenos ingresos en el futuro. Ellos prefieren pagar impuestos en el presente al momento de la siembra y no preocuparse por impuestos al momento de recoger la cosecha. No todas las estrategias funcionan de igual forma para todo el mundo. Se necesita un entendimiento de las finanzas y una planeación adecuada para encontrar una buena solución que aplique para sus metas financieras personales. Puede construir riqueza. Usted puede construir riqueza, ya que el retiro no siempre fue un asunto de urgencia. La mayoría de nosotros no pensamos en esto con frecuencia y lo planificamos aún menos. En el pasado la esperanza de vida era corta. Las generaciones anteriores morían muy jóvenes o no vivían mucho tiempo después de alcanzar el retiro. Entonces, ¿por qué habrían de preocuparse? Es la pregunta. La esperanza de vida en los Estados Unidos dentro de 1850 al 2011. Un ejemplo: el varón de raza blanca recién nacido en 1850
su promedio era 38 años. En 1900 su promedio de vida era 48 años. En 1930 su promedio de vida 59 años. En 1960 su promedio de vida 67 años. Y en 1990 su promedio de vida 72 años. Y para el 2011 el promedio de vida 76 años. Durante los años de 1800, el ciudadano estadounidense promedio tenía una esperanza de vida corta, llegando a un máximo de 38 años. La esperanza de vida se extendió después de la Segunda Guerra Mundial y subió a 76. En el 2011 se espera que las generaciones futuras alcancen a vivir hasta los 90, tal vez más tiempo. Es muy probable que necesiten mucho dinero y de lo contrario se verán enfrentados a una larga vida de angustias financieras. El ahorro para el retiro y la construcción de riqueza consiste en un juego de números. Ejemplo, dinero más tiempo. Entonces, más por menos, tasa de retorno, menos la inflación, menos impuestos, es el equivalente o igual a la riqueza. Al examinar la fórmula de la riqueza, nos damos cuenta de que nos muestra una guía para construir una riqueza. Ejemplo, numeral 1, gaste menos, ahorre más. 2, invierta su dinero durante el tiempo suficiente para beneficiarse del interés compuesto y para lograr construir riqueza potencialmente. Numeral 3, la tasa de retorno es muy importante. Numeral 4, su dinero debe ganar una tasa de retorno mayor que la inflación. Numeral 5, busque medios de inversión que ofrezcan ventajas sobre impuestos. Numeral 6, el resultado es su riqueza, su retiro futuro. Muchas personas entienden estos conceptos y se ponen a trabajar en ellos. ¿Usted puede hacer eso también? ¿O no puede hacer eso que le he explicado? Ahora vamos a aprender otro pequeño subtema sobre lo que es el manejo de las deudas. Controle sus deudas o estas lo controlarán a usted. Si usted no controla sus deudas, las deudas lo podrán controlar a usted. Considere lo siguiente. Digamos que usted tiene un saldo de tarjeta de crédito de $5,000 al 18% de interés. Si paga $200 mensuales por el 4% de mínimo, se tardará 32 meses o casi 3 años en terminar de pagarlo. Esto asumiendo que no aumente la deuda. Entonces, ¿cuántas tarjetas de crédito tiene usted? ¿Qué tal si consideramos también que tiene hipotecas, préstamos estudiantiles, préstamo de vehículo, préstamos personales? Una vez que usted se endeuda, será difícil encontrar una salida. Algunas personas nunca pueden escapar, ya que las deudas pueden convertirse en una enfermedad. ¿Podría controlar su vida?
pueden disminuir su felicidad y además pueden limitar su libertad. Salir de deudas puede convertirse en una de las cosas más difíciles de lograr y para ello se necesita mucho esfuerzo y tiempo. Sin embargo, usted debe emprender la lucha para lograrlo. Nunca podrá gozar de libertad hasta cuando esté libre de deudas. Es por eso que le aconsejo, no acumule más deudas. Viva de acuerdo a sus ingresos. Usted no puede gastar más de lo que gana. No utilice tarjetas de crédito. Siempre acostúmbrese a utilizar efectivo. Cuando usted no utiliza tarjetas de crédito, puede reducir sus gastos sustancialmente. En algunas situaciones en las cuales tenga que usar una tarjeta de crédito, tal como cuando compra un pasaje de avión, asegúrese de pagar esa compra de inmediato, cuando usted recibe la cuenta, ya que usted debe destruir todas sus tarjetas de crédito, excepto una o dos que le van a servir para su conveniencia. Otro tip, gaste dinero en lo necesario. Pague solamente lo necesario, tal como alimentos, la hipoteca, los seguros y los servicios básicos. Elimine los gastos innecesarios, tales como la televisión por cable, las actualizaciones de equipo de tecnología, ya que usted no necesita cientos de canales, aparatos costosos o planes excesivos de datos en su teléfono celular. Todos esos usted puede limitárselos. No hay salida fácil. Usted tiene que dejar algo con el fin de obtener un beneficio. Haga una lista de todas sus deudas. Comience a pagarlas una por una. Siempre escoja primero la más fácil, la que tenga un saldo bajo, y esa elimínelo. Es como como cuando se podan los arbustos. Reduzca su tamaño uno a la vez. Elimine primero las deudas pequeñas. Una vez elimine las deudas pequeñas, le va a quedar dinero. Y ese dinero adicional podrá aumentar la cantidad que destina a las deudas más grandes. Para utilizar el ejemplo anterior, si usted paga $300 en lugar de 200 cada mes, podrá eliminar el saldo de su tarjeta de crédito en 20 meses, en lugar de 32 meses. Prepago de la hipoteca, otro tema. Si usted tiene una hipoteca de 30 años al 4.5% de interés por 300,000, su pago mensual es de 1.520.06. Si paga 500 adicionales, usted podrá terminar de pagar su hipoteca en 18 años y 2 meses. Increíble, ¿verdad? Así usted eliminará casi 12 años de deuda. De manera que cuando reciba un aumento, en lugar de celebrar su éxito con un auto nuevo, utilice el dinero adicional para pagar su hipoteca de manera anticipada. Así saldrá de esta deuda más pronto y vivirá una vida libre y sin preocupación.
Otro de los puntos que también es importante para entender en estos casos es el concepto de la curva X, en donde construye riqueza con responsabilidad. El concepto de la curva X es una manera sencilla de mostrar la relación entre encargarse de su responsabilidad y de construir su riqueza. Este concepto se basa en la teoría de que por lo general la responsabilidad de una persona disminuye y su riqueza se incrementa con el paso del tiempo. Tenemos que en su juventud usted puede hacer que la curva X vaya hacia arriba, o sea, lograr lo que es la ley del crecimiento a través de su riqueza o de sus ahorros. Para cuando usted esté mayor o haya entrado en la vejez, ya no va a poder producir, entonces con lo que ha producido podrá vivir tranquilamente. Pero si usted en su juventud no produce, entonces en su vejez se le dificultará por no tener los suficientes ahorros, ya que la curva X involucra dos curvas que recorren direcciones opuestas durante su vida. La curva de la riqueza, durante su juventud, usted normalmente no tiene dinero, pero luego comienza a ahorrar y comienza a invertir. Construye entonces su riqueza. La curva de la riqueza comienza a ascender hacia arriba. Se espera que cuando usted se encuentre en una edad avanzada, tenga suficiente dinero para su retiro. La curva de la riqueza es la curva de su inversión, donde comienza a ahorrar e invertir en su juventud y construye lo que es la riqueza para cuando usted llegue a la vejez y tenga ahorros para cuando se retire. La curva de la responsabilidad, sin embargo, cuando usted está joven, comienza una familia, adquiere responsabilidades significativas en relación con hijos, una hipoteca, ahorros para la universidad y también deudas. Entonces también adquiere seguros y altas responsabilidades en su juventud. Para la vejez tendrá menos responsabilidades porque ya no podrá producir más. Usted y su cónyuge son responsables de estas obligaciones, sea que estén vivos o ya estén fallecidos. Al comienzo la necesidad de obtener protección de seguros es bastante alta, pero a medida que los hijos crecen, su hipoteca llega a su vencimiento y su deuda se reduce. Su responsabilidad disminuirá. Que a mayor riqueza, menos responsabilidad. Supongamos que usted tiene 2 hijos. Si algo le sucediera a usted, su cónyuge tal vez no esté en capacidad de encargarse de ellos sin ayuda. Teniendo en cuenta su estándar de vida, sus deudas y sus metas de ahorro, calcula que necesita $500,000 de protección, o sea, $500,000. Con una cobertura de seguro por esta suma, su cónyuge podrá tener suficientes ingresos para criar a sus hijos en caso de que usted haga falta. Sin embargo, supongamos que usted es muy ahorrativo. De esta manera, construye riqueza rápidamente. Cuando tenga ahorrados 100,000, tal vez no necesite cobertura de seguros por 500,000. En ese punto solo necesita la cantidad de 400,000.
ya que si algo ocurre, su cónyuge tendrá ahorros por un monto de $100,000, más los 400,000 de seguro para un total de $500,000 o $500,000. Cuando usted ahorra 300,000, su necesidad de protección baja a 200,000. Y por supuesto, cuando alcanza la cifra de 500,000 en ahorros o inversiones disponibles, ya no necesitará tener ningún tipo de cobertura. Apliquemos este principio a su hogar. Cuando usted adquiere una vivienda, su amigo vendrá a la fiesta de inauguración para felicitarlo. Sin embargo, en realidad la vivienda no es suya. El banco es el propietario. Usted posee la hipoteca, la cual es su responsabilidad. La vivienda no es suya hasta cuando termine de pagar esa hipoteca. Supongamos que su hipoteca es de 300,000 por un lapso de 30 años. La mayor parte de los pagos durante los primeros años estarán destinados a pagos de intereses y solo una pequeña cantidad se va a ir a capital del préstamo. Basándose en su comprensión del concepto de la curva X, usted decide pagar una cantidad mayor al pago mensual con el fin de acelerar las contribuciones al pago del capital. Entre más rápido haga eso, más pronto podrá reducir el saldo de la hipoteca y podrá adquirir la propiedad antes de lo programado. La curva X le proporciona una aproximación clara para la construcción de su base financiera. Usted sentirá la motivación de ahorrar, invertir y acumular bienes con mayor rapidez, de tal manera que puede reducir sus deudas, hipoteca y sus responsabilidades. Se enfocará más en la tarea de proporcionar fondos para estudios universitarios y para su retiro, cumpliendo con su responsabilidad y reduciendo su necesidad de cobertura de seguros. En la vida se puede obtener dos resultados: se vive demasiado tiempo o se muere demasiado pronto. En los dos casos debe protegerse usted y el futuro de su familia, ya que, número 1, obtenga buena protección en su juventud. Esta va a encargarse de su familia, hijos, educación universitaria, hipoteca, deudas, y si algo le llegara a ocurrir a usted. Número 2, ahorre lo más que pueda para el futuro, ya que la preocupación de que hay un número cada vez mayor de personas que tienen más deudas a medida que envejecen. En lugar de reducir su hipoteca, muchas personas compran viviendas más grandes y adquieren hipotecas más altas. Y por supuesto, algunos de ellos tal vez tengan más hijos si se vuelven a casar. Como resultado, aún tienen mucha responsabilidad y necesitan una protección más alta. Después de analizar el concepto de la curva X, usted va a querer reducir su responsabilidad y aumentar su ahorro con el fin de alcanzar una vida más placentera y libre de deudas. La curva X para las personas responsables, ya que el verdadero significado detrás del concepto de la curva X es el de la responsabilidad. Si las personas no son responsables, este concepto no tiene ningún beneficio. Hay personas
que gastan cientos de dólares al mes en bebidas, fiestas, apuestas, pero no tienen un seguro. Otros compran sin medida con tarjetas de crédito. Los padres malcrían a sus hijos con comprándoles juguetes en sus cumpleaños, así celebrándoles fiestas espléndidas. Sin embargo, no ahorran nada para la universidad de ellos. Su popularidad y la imagen que desean proyectar para los amigos tiene mayor prioridad que el futuro de su familia. Escuche nuevamente, su popularidad y la imagen que desean proyectar para los amigos tiene mayor prioridad que el futuro de su familia. Las personas responsables saben cuál es su prioridad, el futuro y todo su futuro financiero de su familia, más que todo por sus hijos. Usted debe estar consciente de lo que quiere y necesita. ¿Tiene una meta clara y un plan para alcanzarla? Es mi pregunta. Con mucha frecuencia, la persona a quien no le importa la protección de su familia tampoco se preocupa mucho por ahorrar para los momentos difíciles. Si muere demasiado pronto, su familia va a sufrir. Y muchos de los que viven demasiado tiempo pueden llegar a convertirse en una carga para sus hijos. Pero aquellos a quienes su familia les importa, si mueren demasiado pronto, tendrán suficiente cobertura de seguro para sus seres queridos. Ellos también creen en el ahorro para la educación universitaria de sus hijos. Y si viven demasiado tiempo, tienen suficientes ahorros para encargarse de su cuidado durante los años dorados. Sin responsabilidad no hay necesidad de seguro ni de ahorro. Y de igual forma, sin responsabilidad no existe la curva X.